Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nuria Fernández y nada, que os doy las gracias por darme esta oportunidad de compartir con vosotros. Gracias a Hugo. Bueno, entonces dentro de este contexto me parece que es el despertar del bombero, lo iba a llamar de otra manera, pero con el mismo sentido. Bueno, pues precisamente tiene mucho sentido que realmente ofrezcamos espacios donde de pronto eh, ayudar, ¿no?, a las personas a acceder a espacios de, digamos, de exploración de sí mismos para conectar con las propias capacidades y el propio potencial, ¿no? Y entonces, bueno, os quiero transmitir un poquito, así como en resumen, la esencia de mi labor, ¿no? Con la gente. Eh, y os diría, ¿no?, pues que en esencia lo que de alguna forma yo estoy haciendo desde hace muchos años, ¿no? Eh, es, digamos, llevar sentido, ¿no?, a la experiencia, ¿no?, de cada persona, ¿no? Es decir, por un lado, llevar sentido a la experiencia vital que cada persona está teniendo en el plano en el que sea, ¿no? Es decir, podemos estar experimentando, en realidad estamos experimentando a diferentes niveles, ¿no?, simultáneamente, aunque no seamos conscientes, ¿no? Eh, es lo de que hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Y entonces, desde ese llevar sentido, ¿no?, al individuo en la propia experiencia cotidiana, ofrecer ese espacio de sentido, ¿no?, de revalorizar el proceso, ¿no?, de las personas, ¿no?, vital, y llegar a comprenderlo, ¿no?, llegar a asimilarlo, llegar a respirarlo, ¿no?, a, a liberarlo también, ¿no? Porque hay una cuestión por encima de todo en la que yo pongo el acento, ¿no?, que es que en realidad cuando un ser humano quiere acceder a estados, ¿no?, o a experiencias eh, amplificadas, ¿no?, de conexión, ¿no?, con la gran corriente, primero uno se tiene que dar cuenta de las limitaciones, ¿no? Es decir, de los bloqueos, porque están ahí, de las emociones bloqueadas, ¿no?, de la propia confusión mental, de las propias interpretaciones que el individuo hace sobre la realidad, ¿no?, que no son otra cosa que fijaciones, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo también de autoobservación, ¿no? El trabajo de autoobservación es muy importante para dar sentido, ¿no?, a la propia vida. Es decir, que al final todo aquello que estamos experimentando tiene un sentido, pero poniéndole, digamos, la atención en ir más allá, ¿no?, de la propia vida cotidiana, individual, de cada sujeto, sino una vida vivida con total sentido, apunta a algo más profundo, ¿no? Y sobre todo es que hay un plano de fondo por detrás de toda experiencia, ¿no? Entonces, yo diría que hay algo importante, eh, lo que suelo llamar la atención, que es que en realidad hay que darse cuenta, ¿no?, de las mentalidades, ¿no?, de cómo la mente crea fijaciones que no te permiten ver la realidad nada más que del color de las lentes, estas que uno se ha puesto o que le han puesto, ¿no?, que han sido incorporadas por cultura o por lo que sea, por educación, etcétera, ¿no? Pero hay en nosotros un instinto más indomable, hay un instinto espiritual que está ahí, está esperando ser revelado y está en la vida de cada persona. Es el potencial nuestro, ¿no? Entonces creo que ese trabajo sobre el instinto y la intuición es como súper apropiado además en esta época en la que estamos, ¿no? Que está un poco máquina la cosa, un poco automática, ¿no? Mirad, hay una cosa con la que yo trabajo, tanto a nivel teórico como práctico, como sensible, que es, siempre digo, ¿no?, salir un poquito de las interpretaciones, un poquito, no salir completamente de los interpretadores de la mente y salir de la intelectualización para conectar con el campo de la energía, ¿vale? Y con el campo sensorial, porque ello nos va a ayudar.
en lo cotidiano, nos va a ayudar a acceder a la propia experiencia de lo cotidiano de una forma mucho más abierta, más profunda, más amplia, ¿no? La mente se va a volver perceptiva, eh, nos vamos a volver más agudos también ahí, ¿no? Incluso si pensamos en la mente, ¿no? Pero es importante salir de ciertas mentalidades, ¿no? De ciertas fijaciones, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poquito esto lo que os digo, ¿no? Esa esencia de llevar sentido, ¿no? A las personas en su propia vida, ¿no? En su propio cotidiano, pero también eh, darnos cuenta que hay una causa, ¿no? Hay una causa invisible, una causa espiritual por la que todos estamos aquí, ¿no? Que es el plano de fondo, ¿no? Y entonces ayudar a las personas por medio de procedimientos y de maneras para ir accediendo a esa experiencia que es más profunda, una experiencia espiritual directa, ¿no? De vía directa. O sea, que es un poco esa danza entre estas dos cosas, ¿vale? Esa sería como la esencia. Luego, como estamos aquí dentro de este contexto de el despertar del bombero y Hugo y otros compañeros estáis conmigo dentro del taller ahora llamado Magia Creadora y Autoconocimiento, eh, que bueno, lo anunciaba Hugo como visualización creativa, porque en realidad es un potencial que yo he trabajado muchísimo, ¿no? Que es la imaginación activa, la imaginación pura, pero para no llevarnos a engaño, ¿no? No es el fantaseo. Estamos hablando de la imaginación pura como una corriente nacida y vinculada al espíritu y que nos ayuda a conectar con todo ese proceso interior, ¿no? Que está en nosotros, ¿no? Todos esos planos que están en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues en este taller de los martes online, ¿no? Pues hemos ido entrando por diferentes núcleos de experiencia, ¿no? Para ir apuntando eh, hacia diferentes cuestiones esenciales del ser humano, ¿vale? Entonces, en este momento estamos ahora realizando un taller de magia creadora y autoconocimiento, ¿no? Porque esa vinculación a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Todo eso que hay ahí eh, es muy importante, ¿no? Y luego el principio de la magia creadora como un brazo del ser, ¿no? Esos principios de la alta magia, diríamos, ¿no? Que es la inteligencia creadora, ¿no? Es la propia creación, ¿no? La que está ahí en todos nosotros. Y nosotros somos creadores también de esta realidad, ¿no? Entonces, estamos por un lado inmersos en la creación, en una creación que se está dando constantemente, y simultáneamente somos creadores también, ¿no? De la propia realidad. Entonces, en esa danza nos encontramos, ¿no? Y bueno, pues si queréis en algún momento participar o asistir a alguna sesión de magia creadora con nosotros, estáis invitados. Y es un taller que llevamos en él muchísimos años, ¿vale? Y desde donde se profundiza en muchas cuestiones, ¿no? Pero siempre desde esta esencia que os digo del instinto y la intuición y desde esas capacidades innatas del ser humano. ¿M? Cuando no están encarceladas y digamos domesticadas, ¿no? O sea, estamos queriendo acceder a espacios más salvajes desde el punto de vista bonito, ¿no? De este espíritu indomable que está en cada uno de nosotros, ¿no? Acceder de una manera más desnuda, más auténtica, ¿no? A lo real, a la realidad, ¿no? Y luego ofrecer, por otro lado, ¿no? Procedimientos sensibles, ¿no? Recuperar la sensibilidad humana, que no es otra cosa que extender y extendernos hacia una cualidad de la percepción más amplia, ¿no? Para percibir el mundo que nos rodea, para escuchar, ¿no? Para escucharnos, escuchar al otro y escuchar a lo otro, que es como el plano de fondo, ¿no? De este misterio inconmensurable, ¿no? Pero que también nos ofrece la posibilidad de que participe de nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, anclarlo también en el cuerpo, anclarlo en lo cotidiano, ¿no? Anclarlo un poco digamos, en devoción, diríamos, ¿no? En devoción y en visión.
esas serían un poco las claves, ¿no? Y ahí estamos en este taller compartiendo este camino y bueno, pues al final es un taller de encuentro, ¿no? De personas afines, ¿no? En esa línea, ¿no? De lo invisible, pero que estamos manifestando también en lo visible algo, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Lo estamos encarnando. Y bueno, pues sobre todo quería transmitiros este taller porque ha sido el ofrecimiento de Hugo para participar aquí y creo que es importante, ¿no? Y bueno, luego dentro de de un poco del trabajo que yo realizo en general, aunque casi me gusta más llamarle labor a la cosa para quitarle el hierro al asunto, eh, trabajo en varios planos, ¿no? Eh, Hay una labor, o sea, hay una esencia muy potente en mi caso en cuanto a la sensibilidad energética, sensorial y de la pura imaginación también, ¿no? Eh, Eso por un lado, ¿no? Y eso impregna un poco todo lo que yo hago, ¿no? También todos los talleres, ¿no? Trabajo mucho a través de despertarnos a la presencia, ¿no? Es decir, salir del automatismo, salir de esa mente pequeña. Yo siempre digo, salir de la mente pequeña, de ese automatismo, de esa cajita pequeña, para en el momento en el que te vuelves más perceptivo, más perceptiva, en una mente más profunda, más instalada desde un centro, es desde ahí desde donde podemos conectar con la gran corriente, ¿no? Aspectos más intuitivos, más creadores, más creativos, ¿no? Eso tiene mucho que ver con nuestra esencia, ¿no? Tiene que ver mucho que ver con nuestra capacidad de evolucionar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, y ello también nos ofrece la oportunidad de profundizar para ver, para desentrañar aspectos densos, aspectos de sombra, ¿no? Que hay que liberar, ¿no? Porque si no, no vemos, ¿no? Más allá de una cosa muy pequeñita, ¿no? O muy estereotipada o de frases hechas, ¿no? Hay que acceder a la experiencia real y directamente, ¿no? En intimidad. Y tiene que pasar, o sea, nos tenemos que dejar atravesar por la experiencia, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Que entregarse, ¿no? La entrega es una de las vías fundamentales, ¿no? De la experiencia real y espiritual, ¿no? Bueno, y entonces luego deciros, ¿no? Que dentro de que esta es la esencia de mi labor, pues ofrezco talleres, por ejemplo, también de yoga y conciencia energética, esto hará como ya 25 años. Y bueno, yo transmito el yoga desde un punto de vista muy energético, muy del conocimiento que yo tengo, de las experiencias que he tenido a nivel de la energía. Y entonces es un tipo de trabajo con el cuerpo muy amplio, ¿no? Que no implica solamente una conciencia limitada de la fisicalidad, sino el cuerpo entendido como algo mucho más amplio, ¿no? Un cuerpo que no es solo un cuerpo hecho de tejidos, sino hecho de partículas de energía y de luz, donde estamos además en un entramado de energía y de conciencia. Y es así como me muevo y como transmito todo también en el yoga, ¿no? Entonces, el cuerpo también me parece algo muy importante a refinar, ¿no? Este cuerpo visto desde un aspecto más amplio, desde donde también nos encontramos con el trabajo con la respiración consciente, porque la respiración tiene un poder infinito transformador en nosotros, ¿no? Inspiración viene a ser como algo así como recibir el aliento, ¿no? Recibir el aliento es decir mucho, ¿no? Recibir inspiración también, inspiración divina, ¿no? Y la respiración es eso que es invisible, que entra a través de todo nuestro organismo, ¿no? Y puede modificar pautas, ¿no? Puede ayudar a transmutar muchas densidades, muchas cosas, ¿no? Nos ayuda a liberarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues vincular estas cosas, ¿no? A la corporalidad consciente, la respiración consciente, la sensibilidad energética, ese tipo de cosas trabajo, ¿vale? Y bueno, pues hago también una serie de trabajo a nivel de sesiones particulares con liberación somatoemocional, ¿vale? Desde diferentes puntos, ¿no?
Y, y luego, por otro lado, también a nivel más terapéutico, podríamos decir que el aspecto terapéutico con el que yo trabajo se da mucho a nivel tanto de la energía como de lo creativo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está un proyecto de arte terapia que tengo, donde están implicadas pues como muchos aspectos de los que he estado hablando, más incorporando la vía propiamente de la expresión artística, ¿no? Como puede ser la escritura terapéutica o la propia expresión plástica, ¿no? O del movimiento corporal. Eso es una cosa que también trabajo porque se tiene mucho que ver también conmigo, con mi vida, ¿no? Y bueno, también desde ahora como, bueno, la verdad es que casi desde el principio, pues casi os diría desde hace 20 años o más, pues vengo realizando en ciertas ocasiones retiros, ¿no? Que son encuentros pues muy especiales, ¿no? Y en las que, pues dependiendo del retiro del encuentro, vamos a trabajar con una temática, ¿no? Pero siempre vinculado a todo esto que os estoy hablando, ¿no? Y luego otra cosa que está ahí propuesta dentro de mi proyecto son talleres que he realizado muchos en un día, pero que también empiezo a realizar en talleres de 4 horas presenciales para que nos conectemos en presencia, porque creo que la presencia es algo importante, ¿no? Presencia energética, ¿no? Y el contacto con el otro. Y donde, bueno, ahí hay una vía, ¿no? Que empiezo a abrir para que se pueda explorar a través de los talleres de vórtice. Vórtice como ese lugar de colisión entre lo visible y lo invisible, ¿no? Y donde trabajar el tema de la percepción, el tema de la energía, ¿no? Y diferentes procedimientos. Y bueno, eso sería un poco, ¿no? Porque otra de las cosas que trabajo tiene que ver con la energía Kundalini, con todo lo que, ese misterio que hay de esta energía, eh, que al final es la responsable, da igual cómo la llamemos, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué se llama así, no importa, pero es un gran misterio y que es la responsable, digamos, de las experiencias por las que vamos pasando, ¿no? Incluso de las fijaciones que cada uno tiene, ¿no? O sea, hay personas que tienen fijaciones y a lo mejor se pasan 30 años experimentando una sola cosa, una obsesión emocional con no sé qué, o da igual lo que sea, ¿no? Y entonces el aprender a transitar todo esto, a liberarlo, a comprenderlo y a llevar sentido. Y eso sería un poco entonces, bueno, os vuelvo a repetir que muchas gracias por convocarme aquí con vosotros. Espero haberos aportado algo. Si, bueno, pues si queréis en algún momento poneros en contacto conmigo, pues lo hacéis. Y nada, os vuelvo a invitar al taller de visión interior, de visualización creativa, de magia creadora y autoconocimiento, en el que estamos los martes online, si queréis tener un contacto primero así con nosotros. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, lo último decir de todas formas que algo que me parece muy bonito en la vida, muy esencial, es que al final lo más importante eh, es el vínculo, ¿no? Porque todo es vínculo, todo es contacto, más allá de que nos estemos dando cuenta o no. Y son importantes las personas que nos encontramos en nuestro camino y están ahí por algo. No sabemos, ¿no? Muchas veces hasta qué punto podemos estar influenciando, ¿no? En los demás y los demás pueden estar influenciándonos a nosotros, ¿no? O sea, a mí me parece siempre que cada uno de nosotros es un inconmensurable misterio por conocer, por revelar y que el otro también. Así que muchísimas gracias a todos. Os doy un abrazo muy fuerte y muchos besos.